Por favor, busque en su Biblia Gálatas capítulo 2. Vamos a leer hoy entre los versículos 11 al 14. Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 14. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Bien. Bien, dice así la palabra del Señor entonces. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron, empezó a retraerse y a apartarse porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Amén. Bien, hermanos, hemos llegado a una parte importante. Estamos rozando de alguna manera la médula de lo que el libro de Gálatas tiene que decirnos. Y me gustaría ponerlo en contexto para que entendamos dónde estamos el día de hoy. Vimos al inicio el saludo del apóstol Pablo y rápidamente el apóstol pasó a mencionar el motivo que lo tiene escribiendo esta carta a los Gálatas, que es la corrección, la reprensión, el llamar a sus hermanos que de alguna manera estaban siendo cautivados por un evangelio extraño. En palabras del apóstol, no que haya otro evangelio, pero había algunos que se hacían llamar hermanos entre ellos, que estaban enseñando algo más al evangelio que habían recibido del apóstol Pablo. Desde ahí el apóstol pasa a defender su apostolado. Y entre el capítulo 1, versículo 11 y el versículo 2, versículo 14, el apóstol Pablo lo que hace es presentar una defensa de su apostolado. ¿Por qué? Porque los detractores de Pablo, los falsos hermanos, aquellos que estaban invitando a los hermanos de Galacia a abrazar otro evangelio, estaban a la par desacreditando el apostolado de Pablo. Ellos estaban diciendo que el apóstol no era genuinamente llamado por Dios y eso le quitaba crédito al evangelio que Pablo estaba predicando. Por lo tanto, lo que hace el apóstol Pablo es defender su apostolado desde tres argumentos diferentes. El primero de ellos, Pablo presenta cómo recibió el evangelio. Y él lo declara, ese evangelio que él predica lo recibió por revelación. No le fue enseñado, no fue instruido, no fue a alguna academia, él lo recibió por revelación. El segundo argumento en la defensa del apóstol Pablo es que luego de recibir ese evangelio por revelación, el apóstol Pablo no se juntó inmediatamente con los hermanos, sino que al contrario, tomó la misión que le había sido encomendada y él se levantó y comenzó a predicar en distintos lugares. No fue sino hasta aproximadamente 17 años después de su ministerio que recién subió a Jerusalén y se juntó con los apóstoles. Por lo tanto, el segundo argumento es que él no fue instruido por los apóstoles de Jerusalén, la iglesia conocida, como para que su evangelio viniera de ellos. Y en la sección que vamos a ver el día de hoy, hermanos, lo que el apóstol Pablo está haciendo es presentar el tercero de los argumentos con los cuales busca traer la conciencia de los Gálatas y hacerles ver que en realidad los que estaban en medio de ellos desacreditándolo son falsos hermanos que buscan traerlos a la cautividad al judaísmo. Entonces me gustaría primero partir por una mirada contextual de lo que está pasando antes de pasar al argumento en sí, porque hay algo que es medular en todo este relato, en estos pequeños versículos, que nos muestra el tenor del por qué Pablo se enoja o se indigna de tal manera delante del apóstol Pedro. Entonces, veamos aquello que es contextual, hermanos. Lo primero es ver los versículos 11 y 12. El apóstol dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía,
me opuse a él cara a cara porque era de condenar. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron empezó a retraerse y a apartarse porque temía a los de la circuncisión. Si hay algo de contexto que tenemos que mirar en esto, es aquello que algunos teólogos han llamado la fiesta de amor o el agapae. ¿Qué es esto? Esta fiesta de amor es la comida comunitaria que la iglesia solía celebrar. Una instancia de compartir la mesa que estaba impregnada de un amor fraternal y de compañerismo entre los primeros cristianos. Este es el contexto en medio del cual ocurre lo que nosotros leemos en Gálatas y que por consecuencia el apóstol Pablo tiene que intervenir. Y es importante conocer esto porque nos marca el tenor de la profundidad del pecado de Pedro en esta situación. Hechos 2:42 nos dice de la siguiente manera: día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Otra mención a este agapae, a esta fiesta de amor que era compartir la mesa, se hace en el libro de Judas, en el versículo 12. Más bien desde el versículo 10 dice así: mas estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Por estas cosas ellos son destruidos. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Estos son escollos ocultos en vuestros ágapes, cuando banquetean con vosotros sin temor, apacentándose a sí mismos. Son nubes sin aguas, llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Este texto es una condena a esta actitud liviana y egoísta de sentarse a la mesa, no por el compañerismo cristiano, sino por el deleite y el deseo de llenarse a sí mismos. Esta práctica, hermanos, esta fiesta de amor, este agapae, hizo conocido al cristianismo en los primeros siglos, porque precisamente fue la manifestación del amor de Dios reflejado en una práctica que contextualmente era conocida justo por lo opuesto. Y me gustaría recordarles algo de lo que la Biblia nos informa respecto a lo que eran las celebraciones y los banquetes en aquel momento. Si usted tiene buena memoria, y yo sé que sí, se recordará que cuando estudiamos las parábolas hablamos precisamente de la práctica de los banquetes. ¿Se acuerda, cierto? Maravilloso, bien. ¿Qué tenían como punto notorio estos banquetes de la sociedad de aquel tiempo? Eran banquetes marcados por la opulencia y la estratificación. Se buscaba mostrar el lujo y la riqueza que cada uno de los que se sentaba a la mesa poseía. Se invitaba a personas de igual o mayor estatus social. ¿Por qué? Porque el propósito era poner la base para luego recibir una invitación similar. Es decir, se invitaba a aquellos que sabían que iban a poder devolver esa invitación. El ambiente en aquellos banquetes no era uno de amistad verdadera, por el contrario, se respiraba una falsa amistad en ese tipo de celebraciones. El interés era el de recibir favores a cambio. Y además, los pobres, los lisiados y los siervos eran excluidos de la mesa. No había lugar para ellos en aquellas mesas, en aquellos banquetes de la época. ¿Por qué? Porque el banquete, el sentarse a la mesa, el, entre comillas, compartir, era más bien la búsqueda de favores, de estatus, de mostrar la riqueza, de algo que tenía que ver con lo político, más que un compañerismo. No había entonces una comunión verdadera. Pero los cristianos, de manera muy particular y diferente a lo que estaban acostumbrados en su época, comenzaron a practicar la comunión en la mesa.
La opulencia, hermanos, ya no era algo de valor entre los cristianos. No había estratificación ahora en la mesa. No había un interés de recibir favores a cambio. Toda la cena estaba teñida de un profundo sentido de hermandad y amor mutuo. La gente traía lo que tenía en sus hogares y de aquello que habían recibido y por lo cual eran bendecidos, lo ponían sobre la mesa para que todos los hermanos fueran saciados. Ricos, pobres, esclavos, libres, artesanos, agricultores, pescadores, judíos y gentiles, hombres y mujeres, todos compartían la misma mesa. Ese era el agapae, esta fiesta de amor, esta celebración. Esto quiere decir que lo que antes era un distintivo de clases o la exaltación de alguna diferencia bajo el cristianismo llegó a ser un motivo de comunión y de igualdad en el Señor. Esa era la fiesta que se celebraba. Ese era el contexto en el cual los hermanos se reunían en torno a las mesas. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando Pedro comete su pecado, esta es la instancia que él viene a romper. ¿Qué nos dice el texto luego? Que llegaron algunos que venían de Jerusalén. La primera parte del versículo 12 del capítulo 2 nos dice, porque antes de venir algunos de parte de Jacobo. Estos individuos que llegaron a la iglesia de Antioquía y que venían entre comillas de parte de Jacobo, como se nombra, no eran precisamente hermanos comisionados por Jacobo, sino que es una forma en la que el apóstol Pablo se refiere a estos judíos que venían de la iglesia de Jerusalén. La Biblia nos muestra que la iglesia en Jerusalén mantuvo algunas de las prácticas de la ley entre los que creyeron en Cristo, es decir, en judíos que se habían convertido al cristianismo. Ahora, la naturaleza de la continuación de algunas de estas prácticas no respondía en realidad a un mandato del evangelio, sino más bien a la costumbre de los judíos. Y esto es importante de mencionar, porque si usted mira el público al que el evangelio primero llegó, ¿cuál fue ese público? Gracias. Los judíos. El Señor vino, de hecho, Él lo declaró. Él vino primeramente, ¿a quién? A la casa de Israel. Y desde la casa de Israel comenzó a expandirse el mensaje del evangelio. Por lo tanto, los judíos fueron los primeros en que se convirtieron, aquellos que recibieron al Señor o que más bien fueron llamados por el Señor, ¿no? Y ellos mantuvieron algunas de las prácticas. Por ejemplo, había un lavado ceremonial de las manos antes de comer. No comían alimentos impuros. No comían carne mezclada con sangre. No comían carne sacrificada a los ídolos y mantenían un cierto grado de pureza en los utensilios. Jesús reprendió a los fariseos en algún momento por esto, ¿cierto? Porque les dijo, ustedes se preocupan de limpiar lo externo del vaso, pero por dentro están llenos de inmundicia, ¿no? Pero la verdad es que muchas de estas prácticas estaban arraigadas en el pueblo, y a pesar de que habían estado mandatadas por una ley civil del pueblo, eran hábitos que estaban en ellos. Por lo tanto, cuando se convirtieron estos primeros judíos, muchos de ellos mantuvieron estas prácticas. Eso es importante. ¿Por qué? Porque en su tenor de mantener algunos de ellos este tipo de prácticas, comenzaron algunos a enjuiciar a los judíos que eran ajenos a estas prácticas. Más allá de lo que pudiera parecer obvio, ¿no? El sacrificio a los ídolos era algo de lo que los gentiles, aún ellos, se excluían, ¿cierto? Pero otro tipo de prácticas eran aún mantenidas por algunos judíos que estaban convirtiéndose al cristianismo. ¿Por qué esto es importante? Porque este choque provoca un quiebre en la mesa de la comunión. La indignación del apóstol Pablo en esta altura era profunda. No se trataba simplemente de sostener ahora algunas prácticas judías o de mediar en el cumplimiento de algunas leyes. El problema de fondo
es que la actitud de Pedro vino a quebrar la comunión entre los hermanos e hizo una separación en un contexto en el cual antes estaba fluyendo el amor y el compañerismo y las buenas relaciones. Esto es la iglesia de Antioquía. Eso es lo que está pasando, esa es la lectura que está detrás de lo que nosotros vemos cuando Pablo reprende al apóstol Pedro. Ahora, yo les había comentado que esto viene a ser el tercer y último argumento de Pablo en mostrar su autoridad apostólica y entonces la veracidad de su evangelio. Y esto se sostiene precisamente porque el apóstol Pablo muestra a los Gálatas que confrontó a Pedro. Esto podría haber sido una anécdota. Esto podría haber sido quizás algo que se contara de aquella vez que Pablo le llamó la atención a Pedro y pudo no haberse escrito. Pero el apóstol Pablo lo escribe a la iglesia en Galacia como otro argumento de la veracidad de su apostolado, ¿ya? Y eso es importante. La veracidad de su apostolado se confirma en su capacidad de confrontar a Pedro. ¿Por qué? ¿Quién era Pedro? Era una de las columnas de la iglesia en Jerusalén. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo, menciona delante de los Gálatas esta intervención, lo que está haciendo es ponerle otro antecedente más para mostrarles que en realidad no era excluido por los apóstoles de Jerusalén, que en realidad sí había un grado de autoridad apostólica que el mismo Señor Jesús había delegado sobre él y que además la veracidad del evangelio que predicaba era tal que ni aun cuando confrontó a Pedro, éste presentó defensa alguna. De hecho, eso es muy llamativo, porque el apóstol Pedro no presenta defensa. Y usted me podría decir, sí, pero es que Pablo escribió Gálatas. No iba a poner lo que decía Pedro, ¿no? Pero no es como el apóstol Juan que dice que yo soy el regalón, ¿cierto? No. No hay una réplica del apóstol Pedro. Él no rebatió, él no defiende su punto. Él aceptó la reprimenda porque conocía su error. ¿Cómo lo vemos? El apóstol Pedro escribe más adelante en una de sus cartas, particularmente en 2 de Pedro, capítulo 3, él escribe lo siguiente a los hermanos. Él le dice, por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él en paz, sin mancha e irreprensibles, y considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como se escribió también. ¿Quién? No Pablo. ¿Quién? Nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla de ellas, de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras, para su propia perdición. ¿Qué es importante de esto? Que si esto hubiera generado un quiebre real entre el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, seguramente él no hubiera recomendado a su hermano. Pero muy por el contrario, Pedro escribe con un tono amoroso refiriéndose a Pablo. Es su amado hermano, es un apóstol tal como ellos. Su reunión en Jerusalén lo evidencia. Ellos le dan la mano de compañerismo, los reciben, comprenden la gracia de Dios sobre su vida, su apostolado y su llamamiento. ¿Es un argumento sólido delante de los Gálatas o no? Claro que sí. El apóstol Pablo está de nuevo poniendo sobre la mesa, haciendo reflexionar a los hermanos que lo que habían recibido no era en realidad el verdadero evangelio que él les había enseñado. Además, el compañerismo de Pablo y Pedro es de tal manera manifiesto que el concilio de Jerusalén, el famoso concilio mostrado ahí en Hechos 15, no evidencia ningún punto de quiebre entre el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Entonces, todo esto viene a mostrarnos el contexto en lo cual está enmarcado el episodio que nosotros conocemos, que es la famosa reprensión del apóstol Pablo a Pedro. Ahora, pasemos al hueso, a la médula de lo que nos dice el texto. ¿Qué fue lo que pasó? El versículo 13 del capítulo 2 de Gálatas nos muestra lo siguiente.
Y el resto de los judíos se unió en su hipocresía. ¿La hipocresía de quién? De Pedro, ¿cierto? De tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Este es uno de los temas que salta a la vista en el relato de Pablo. Es la hipocresía de Pedro. Según el relato del apóstol Pablo, Pedro compartía la mesa sin ningún problema. Él estaba en comunión, en armonía, él habitaba en tranquilidad con los hermanos de Antioquía, hermanos que eran gentiles, no judíos, ¿cierto? Y él compartía la mesa y disfrutaba esta fiesta de amor y estaba con ellos. Y podemos inferir quizás que se reía, compartía, hablaban de las maravillas del Señor y comía junto con sus hermanos. Hasta que llegaron aquellos judaizantes y la comunión se quebró. El punto importante de estos, hermanos, es que hay antecedentes en la vida del apóstol Pedro antes de llegar a este punto. Antecedentes como cuáles, como por ejemplo, si nosotros miramos el listado de los hitos, de los méritos de la vida del apóstol, nos damos cuenta que él fue llamado como discípulo. Él camina luego sobre el agua. Él confiesa esta famosa frase cuando el Señor les pregunta: ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Y Pedro responde: tú eres el Cristo, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Todo eso está en el currículum de Pedro. Él estuvo también en la transfiguración. Vio algo maravilloso del Señor. Él le promete fidelidad al Señor y luego lo niega. Pero también es restaurado en una playa, ¿cierto? Y el Señor le encarga apacentar su grey. Pedro luego se levanta de una manera totalmente diferente y él predica un mensaje de tal magnitud que trae al arrepentimiento a muchos de los judíos que estaban en Jerusalén. Tal es la potencia del mensaje que Pedro predica que la gente le dice: dinos qué tenemos que hacer para ser salvos. Y ahí viene ese texto famoso en Hechos 2:42 que dice: bueno, arrepiéntanse de sus pecados, bautícense, y se añadieron a la iglesia. Eso vino por boca del apóstol Pedro. Él también sana un cojo en la puerta del templo. Pero hay algo más que necesitamos añadir a esta lista de los méritos, de las medallas o del currículum del apóstol Pedro. Y es que él tiene una experiencia muy importante con el Señor. Esto se nos relata en Hechos capítulo 10, desde el versículo 9. Y dice así: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como a la hora sexta. Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado a la tierra por las cuatro puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz que decía: levántate, Pedro, mata y come. Mas Pedro dijo: de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. De nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Y esto sucedió 3 veces e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Esta visión, hermanos, fue una revelación muy importante que vino a asentar lo que Jesús ya había mencionado en vida, ya en su ministerio terrenal antes a los apóstoles. El texto de Hechos 10 continúa y desde el versículo 17 se nos dice lo siguiente: mas Pedro estaba perplejo pensando en lo que significaría la visión que había visto. He aquí, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, después de haber preguntado por la casa de Simón, aparecieron a la puerta y llamando preguntaron si allí se hospedaba Simón, el que también se llamaba Pedro. Y mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo: mira, 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende y no dudes en acompañarlos, porque yo los he enviado.
Pasamos al versículo 30 y dice, y Cornelio dijo: a esta misma hora, hace 4 días, estaba yo orando en mi casa a la hora 9, y he aquí un hombre con vestidura resplandeciente se puso delante de mí y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz llamar a Simón, que también se llama Pedro. Él está hospedado en la casa de Simón el curtidor, junto al mar. Por tanto, envié por ti al instante y has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo lo siguiente: ciertamente, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que teme y hace lo justo le es acepto. La visión del lienzo y el evento de Cornelio ayudaron a Pedro a comprender que el Señor no hace acepción de personas. Y esto es maravilloso, no solo porque era parte de lo que el Señor había dicho. Él había mencionado ya en otras ocasiones en su ministerio terrenal que tenía otro redil, que ir a buscar ovejas de otro lado, que su mensaje se iba a expandir, que el evangelio tenía que llenar la tierra, que tenían que ir a otros lugares. Él lo había mencionado, pero ahora Pedro, mediante esta visión y por lo que le ocurre con Cornelio, asienta en su teología. Él comprende que la salvación no vino solo a los judíos, sino también a los gentiles. ¿Sí o no? Todo esto es importante porque ocurrió antes de la visita de Pedro a Antioquía. Esto quiere decir que cuando Pedro estaba compartiendo con los hermanos de Antioquía en perfecta comunión y llegan los hermanos o llegan estos judaizantes desde la iglesia de Jerusalén, él ya sabía que Dios no rechazaba a los gentiles. ¿Por qué esto es importante? Porque nos muestra con mayor fuerza la hipocresía del apóstol Pedro. Gálatas nos vuelve a decir: pero cuando vinieron empezó a retraerse y a apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Hermanos, el problema del apóstol Pedro no fue doctrinal. No fueron sus convicciones teológicas movidas de lo que él creía. No es que él estaba apuntando a una doctrina diferente. El problema fue que la presión que sintió en sí mismo de que sus compatriotas hayan llegado a ver ese grado de comunión en la iglesia de Antioquía, le dio temor. La Biblia no nos explica si Pedro temía por perder su estatus entre los de Jerusalén, si no quería tensionar la relación entre judíos o gentiles, o si no quería perder el respeto de algún grupo de personas. La Biblia no da el detalle. No nos dice por qué Pedro temía. Pero sí nos muestra que él fue un hipócrita. Lo que sabemos es que Pedro fue un cobarde y que su pecado, hermanos, no fue la ignorancia respecto a lo que Dios demandaba, sino que fue la hipocresía. ¿Qué es hipocresía? Esta palabra se traduce como uno que actúa, es decir, uno que juega un rol, o más bien uno que finge. Eso fue lo que ocurrió. Pedro, con todo y la gran revelación que había recibido del Señor, fue movido de sus convicciones teológicas por un simple motivo: agradar a los hombres. Y de hecho es curioso que venga a ser un contraste respecto a lo que el mismo apóstol Pablo está presentando como las credenciales de su llamado, porque él declara no buscar agradar a los hombres. Pero el apóstol Pedro, en esta ocasión, flaqueando en sus convicciones, siendo movido más bien por lo que los hombres pudieran pensar, llega a traicionar la teología que él ya comprendía. ¿Cuál es esa teología? Que el Señor no hace acepción de personas. Amén. Una pequeña lección de esto, hermanos, es que debemos estar muy atentos a lo que ocurre en nuestro corazón.
Si el apóstol Pedro, con todo y ese currículum, traicionó en algún momento puntual, porque no fue de toda su vida, si él traicionó su teología, ¿cuánto más usted y yo? ¿Cuánto más debemos prestar atención a nuestro corazón? Nosotros no tenemos ese grado de revelación. No vimos al Señor cara a cara. Y si alguno de nosotros piensa que sus convicciones son lo suficientemente firmes como para mantenerle en pie contra todo evento, yo le recomiendo que tomemos el camino de la humildad y dependamos siempre del Señor. ¿No fallamos nosotros a veces en la ejecución de la teología que creemos o no? Todos sabemos que el segundo mandamiento, que se deriva del primero, que viene del amor genuino, dice, ¿a quién? Amarás a tu prójimo, y eso se deriva del primero, que es amar a Dios, ¿o no? Pero ¿cuántas veces se nos para la pluma con el prójimo? No, no me miró. ¿Qué se cree? No, pasó por alto, me dijo algo pesado. ¿Y nos molestamos? Y fallamos en la ejecución de la misma teología que sostenemos. ¿Por qué? La Escritura nos lo dice. El que crea estar firme, mire que no caiga. Eso quiere decir, hermanos, que cuando perdemos de foco el cuidar nuestro propio corazón, es la antesala a pecar, tal como el apóstol Pedro lo hizo, a traicionar las convicciones teológicas que podemos llegar a sostener. Y eso es delicado porque tiene consecuencias. Las consecuencias de la hipocresía de Pedro fueron graves. Él arrastró a otros hermanos. Él arrastró a los que estaban ahí. Incluso Bernabé, que había sido uno de los pilares, de los enviados a ver el movimiento entre los gentiles, fue arrastrado por la hipocresía de Pedro. Pero quisiera enfatizar, hermanos, algunos aspectos que son importantes respecto a las consecuencias de lo que hizo Pedro. El primero de estos aspectos, y quizás el más grave de todos, es que Pedro quebró la comunión. Él quebró la comunión entre los hermanos. Pablo describe que él comenzó a retraerse y apartarse por temor a los de la circuncisión. Pedro abandonó a los hermanos gentiles. Él se apartó de la mesa de ellos. Y aunque quizás no me dio palabras, la actitud suya sí dijo muchas cosas. Un aspecto particular del compartir la mesa, algo que estaba implícito en sentarse a la mesa unos con otros, era la aceptación que ellos tenían. Por lo tanto, en la simulación de Pedro, cuando él se levanta y comienza a retraerse, el mensaje que está transmitiendo sin palabras es que no son dignos de estar conmigo. Y eso quebró la comunión. Esto es lo que enardeció al apóstol Pablo. No era algo personal contra Pedro, hermanos. Fue el pecado de Pedro que llegó a quebrar la comunión. Sin explicación, sin mediación, sin un llamado de atención siquiera, Pedro abandonó a los mismos hermanos con quien hace poco estaba compartiendo la mesa. El mensaje, sin palabras, fue leído también por los judíos. ¿Qué leyeron los judíos? Que había que apartarse de la comunión con los gentiles. El versículo 13 del capítulo 2 nos lo dice: y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Otros judíos, Bernabé y otros, se apartaron de los hermanos. Y de un momento a otro, esto que era hermoso, que glorificaba a Dios, que era un testimonio de unidad y de lo que el Evangelio puede hacer, delante de todos los que no creían, se quebró por el corazón de un solo hombre. Hermanos, es importante que pensemos en cómo nos comportamos. Cada cosa que hacemos o decimos, o que no decimos y no hacemos, entrega un mensaje. No vivimos vidas neutras en este sentido. Nosotros claramente hablamos. Nuestro acercamiento a otros hermanos, los comentarios que presuntuosamente hacemos,
las amistades que elegimos, lo que miramos en la televisión, cómo nos referimos a otros hermanos, incluso el congregarnos o no, todo entrega un mensaje que es leído por aquellos que están alrededor nuestro. Y la pregunta es, evidentemente, ¿qué están leyendo aquellos que están cerca nuestro? Hermanos, ¿qué leen los vecinos de ti? ¿Que eres bueno para la jarana? ¿Que eres religioso? ¿Qué leen de ti? ¿Que eres retraído? ¿Leen de ti que el evangelio que tú dices que trae gozo te tiene en amargura todos los días? ¿Que leen tus hijos? ¿Tus hijos ven el gran valor de Cristo? ¿O ven que religiosamente vienes a la iglesia? Y yo no voy en contra de la obediencia, por supuesto, es mandato del Señor venir. Pero tus hijos ven claramente aquello que llena tu corazón de alegría. Y eso, hermanos míos, es un problema en nuestros hogares. Todos entregamos un mensaje. A veces de manera imprudente nos atrevemos a murmurar de otros hermanos delante de nuestros hijos. Uy, lo he visto muchas veces. Hermanos que hablan mal de otros hermanos delante de sus hijos. Y lo que sus hijos están leyendo no es solo una hipocresía respecto a lo que el mensaje del evangelio te dice, que te dice ve y ama a tu hermano. Que te dice si él te ofendió, entonces ve y reconcíliate con él. Sino que ven después que hipócritamente llegamos acá y nos abrazamos. Ese es un muy mal mensaje. Esa es una forma de mostrarle a nuestros hijos que estamos viviendo en una simulación, que venir a la iglesia no es sino para fanáticos que están pensando o mentalizados en hacer algo, pero no es real. Porque el evangelio verdadero va a traer restauración y humillación y reconciliación visible a todos los que están alrededor nuestro. Hermanos, miramos a Pedro, vemos su ejemplo y nos atrevemos a veces a decir, este Pedro todavía no aprende, hipócrita, impulsivo, rápido en sus palabras. Pero ¿qué hay de la mirada para nosotros mismos? ¿Te juzgas a ti mismo con el juicio que juzgas a tu hermano? Porque ese es el principio que nos habla de la comunión en la iglesia. Antes de que vayas a quitar la paja en el ojo de tu hermano, dice la Escritura, mira la viga que está en el tuyo, ¿no? Y eso debiera ser el patrón, porque hay falta de misericordia a veces, porque hay problemas entre hermanos, porque no estás mirando la viga que está en tu ojo, porque te vuelves juez de tu hermano. Y eso lleva a la hipocresía. El mismo Señor Jesús había enseñado lo que el apóstol Juan después escribió, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Hermano, si tú no estás amando, no te lo digo yo, es la muestra bíblica de que no conoces a Dios. El venir a este lugar, el cumplir ritos, el estar en cursos, incluso el tener conocimiento, no es una muestra genuina de la conversión. ¿Sabes cuál lo es? El poder amar a aquellos que tu Señor ama. Esa es la muestra de la conversión. Dolerse con los que se duelen. Reír con los que están felices. Alegrarte de la bendición en tus hermanos. Buscar la comunión. Esas son muestras que no se pueden simular. Quizás en lo externo tú puedes participar, pero no puedes llegar realmente al fondo del evangelio si tu corazón no está comprometido con esto. Esta hipocresía del apóstol Pedro además trajo otra consecuencia, que fue la humillación de los gentiles. Hermanos, ¿cómo se habrán sentido los hermanos de Antioquía cuando de repente Pedro comenzó a apartarse? ¿No es sensato acaso pensar que se sintieron rechazados, excluidos, avergonzados? Incluso sucios se pueden haber sentido. El corazón de los hermanos fue herido por Pedro. Y los ecos de Caín y Abel vuelven a resonar en este punto de la historia. Aquel que debía cuidar a sus hermanos estaba ahora lastimando a los hermanos que Dios había puesto para él. El Señor mismo le había dicho, Pedro, apacienta a mis ovejas. Es complicado, hermanos, cuando olvidamos lo sensible que es el corazón del ser humano y lo fácil
que es generar dolor en otros. Ahora, quizás como un paréntesis, evidentemente hay personas que son hipersensibles y que sus expectativas o criterios los hacen sentirse heridos por cualquier cosa, incluidas aquellas que no son reales. Y quiero hacer este alcance porque no estoy haciendo una apología a corazones hipersensibles, pero quiero llamar, hermanos, a que debemos examinar profundamente la forma en que nos comportamos y en que vivimos. Lo de Pedro fue una ofensa real. Jesús enseñó así pues, cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Pero el que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. Ese es Jesús. Él está trayendo condenación sobre aquellos que vienen a ser tropiezo de los que han de creer. Él habla con dureza acerca de aquellos que vienen a ser hipócritas, de aquellos que no están dejando que otros gusten del verdadero evangelio. El apóstol Pablo escribe a los hermanos en Filipo: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Esto que escribió el apóstol Pablo era lo que la iglesia en Antioquía estaba disfrutando antes de la hipocresía de Pedro. La bendición que los hermanos recibían en las medidas en que Dios se las quería dar estaba puesta en la mesa delante de todos. Y con toda propiedad leemos en las Escrituras que los pobres que no tenían qué comer llegaban ahí, se saciaban junto con los que tenían más. Y la iglesia disfrutaba y compartía y había compañerismo y se gozaban. Esa era una muestra genuina del amor. Pero todo eso es lo que Pedro vino a poner en peligro. Hermanos, otra cosa que nos muestra esto es que Pedro distorsionó el evangelio de cara a los hermanos de Antioquía. ¿Acaso se necesita algo más que la fe en Jesús para ser aceptados por Dios? Evidentemente no. Es solo la fe en Jesús. Pero Pedro estaba con su simulación validando que aparte de la fe se requería también el cumplimiento de leyes judías. Por eso Pablo estaba tan molesto con esta situación. La Escritura nos dice en Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Gálatas 2:16, lo mismo que escribe el apóstol Pablo. Dice: sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. Lo que estamos viendo el día de hoy es un apartado más pequeño de un texto más grande. Y lo que vamos a ver en la siguiente enseñanza es que Pablo va a comenzar a argumentar la forma en que se recibe la salvación, que es mediante la fe. ¿Okay? Pero eso es evidente en la visión, en la mirada teológica de Pablo, ¿cierto? La justificación viene solamente por la fe en Cristo, no por las obras de la ley. Ahora, hermanos, como reflexión final en este punto debemos ser cuidadosos con nuestra actitud. Debemos examinar continuamente nuestro corazón y pesar nuestras motivaciones, temores y acciones a la luz de la palabra de Dios. Debemos ser conscientes de que lo que hacemos y decimos o no decimos y no hacemos entrega un potente mensaje a nuestro entorno. ¿Tú quieres ver una iglesia que está avivada? Entonces parte por ti. ¿Tú quieres ver una iglesia libre de hipocresía? Entonces abraza la verdad del evangelio y tú sé un referente en tu congregación. ¿Tú quieres que tus hijos abracen el evangelio?
Entonces muéstrale con una vida real y sincera cuán valioso es Jesús para ti. Tan valioso como para que hablas la Biblia todos los días en tu casa. Tan valioso como para que practiques el pedir perdón y la reconciliación con tu cónyuge, porque es lo que Dios demanda. Tan valioso como para hacerles ver que este es un lugar, y no me refiero a esta iglesia solamente, sino donde se predica la palabra del Señor, un lugar donde Dios puede hablar y hay que estar ahí, porque Él lo manda. Eso es lo que marca la vida de aquellos que están alrededor, hermanos. Pablo concluye con esto: pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? El apóstol Pablo confronta a Pedro. ¿Qué argumenta el apóstol? Que está siendo un hipócrita. ¿Por qué obliga a otros a hacer lo que él mismo no tiene convicción de hacer? Este es el corazón de la hipocresía, hermanos. Y es precisamente lo que Pablo está descubriendo. Esa es la hipocresía. Pedirle a otros que hagan cosas que nosotros mismos no estamos dispuestos a hacer. Eso es la hipocresía. Queremos que otros sean santos, que otros sean dedicados, que otros sean generosos, que otros sean comprensivos, que otros sean amables, que otros sean amorosos. ¿Pero lo somos nosotros? ¿O exigimos desde la vereda al frente? Hermanos, la palabra está puesta como un espejo para nosotros, para que precisamente seamos capaces de mirarnos. Ahora, antes de reforzar el motivo que lleva a Pablo a hacer esta confrontación pública, quiero hacerles una advertencia, hermanos. Porque cuando leemos lo que el apóstol Pablo hace, no es en ninguna manera una guía de cómo confrontar los pecados de los demás. Lo que leemos en Gálatas no es una forma en que la Biblia nos está mostrando. Entonces, cuando tu hermano se equivoque, ve y delante de todos, sin mediación, exponlo, tíralo a los leones. No. Mateo 18 nos habla de eso. Y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada por la boca de 2 o 3 testigos. Y si se rehúsa a escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como gentil y al recaudador de impuestos. En verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Además os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecha por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Este texto no está hablando de milagros, de pedir proclamas proféticas, de pedir la bendición de lo alto. Este texto está hablando de disciplina en la iglesia. Y lo que Jesús les está enseñando es que aquellos que se ponen de acuerdo en la tierra tienen autoridad incluso para excomulgar a creyentes de la congregación. ¿Cuándo? Cuando han quebrantado su pacto de membresía, cuando no han querido escuchar, cuando no han querido ser disciplinados. La guía rápida de resolución de conflictos nos dice: primero a solas con tu hermano. Si no te escucha, entonces ve con testigos. Si persiste en la dureza, entonces deja que la iglesia actúe, es decir, pasa la membresía. Y si no escucha, entonces trátalo como un gentil, es decir, como un inconverso, y retíralo de la comunión de la iglesia. Esa es la guía de resolución de conflictos. Pero hay algo importante en esto, y es que el espíritu que hay en esta forma de enfrentar los conflictos no es el sentido punitivo, no es castigar, es ganar al hermano. Ese es el sentido. Lo que quiere decir que todas estas confrontaciones y todas estas reuniones se hacen en el ánimo de ganar al hermano. Pero si él persiste, entonces el Señor le está diciendo: ustedes tienen autoridad para sacar. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque lo que vemos en Gálatas, de nuevo, no es una forma de tratar los pecados, no es la norma en el sentido de que todos se van a tratar públicamente. Eso es lo que quiero enfatizar. Ahora, hermanos, ¿qué está defendiendo Pablo? Pablo está indignado por la ofensa de Pedro a los hermanos, pero su enojo viene de algo más importante aún.
Él está molesto, él necesita confrontar a Pedro públicamente porque hay algo más importante que el orgullo de algunos hermanos que está en juego. Y aunque es importante cuidar sus corazones, el apóstol Pablo está indignado porque la verdad y la pureza del evangelio es aquello que está siendo trastocado. Por eso Pablo está indignado, porque es el evangelio lo que está en juego. Esto es algo que Pablo no puede tolerar. Cristo murió precisamente para pagar por los pecados de aquellos que confían en Él. No hay espacio, hermanos, para otros apoyos, para otras leyes, para otras situaciones, para dogmas. Nada ni nadie se compara a la obra de Cristo. Solo su muerte en la cruz es suficiente. Por eso lo de Pedro era digno de condenar. Porque si Pablo lo dejaba pasar, entonces les iba a mostrar a los hermanos que el evangelio y algo más, eso era verdaderamente el evangelio. Pero el evangelio no es eso y algo más. El evangelio es Cristo y solo Cristo. Y su sacrificio y su muerte para el perdón de nuestros pecados. Ahora, hermanos, hay algo que reflexionar para nosotros en esto. Y tiene que ver con nuestro carácter y la forma o los motivos por los cuales nos enojamos. Porque yo me pregunto si esto no nos habla acaso de que nos enojamos muchas veces por los motivos equivocados. Nos molestamos, nos agraviamos, somos sensibles cuando alguien nos ofende a nosotros. Pero Pablo no estaba molesto porque a él lo estuvieran atacando. Pablo estaba molesto porque la verdad del evangelio era lo que estaba en juego. Es muy similar a lo que pasó con Jesús y Pedro cuando el Señor les dijo, parafraseando, me tengo que ir, voy a ser sacrificado, y Pedro le dice, no, yo no voy a dejar que eso ocurra. Y el Señor lo toma y le dice, apártate de mí, Satanás, no sabes lo que estás diciendo. Yo no leo, uy, qué brusco el Señor. Pero es que él no estaba entendiendo el plan de redención que venía con eso. Era necesario. Y lo que Pablo está defendiendo aquí precisamente es el estándar del evangelio. Lo que quiero decir con todo este preámbulo, hermanos, es, ¿te molesta o te molestas? ¿Te airas por la gloria de Dios o porque tocan tu sensibilidad? ¿Por qué te molestas? ¿Por qué quiebras la comunión con otros? ¿Por qué te haces sensible? ¿Porque te miraron feo? ¿Porque te miraron mal? No es una defensa a aquellos que tienen que manejar su carácter. Estoy diciendo que debiera ser central en nosotros buscar realmente la gloria de Dios. Eso debería levantar nuestro corazón y enardecernos en algún sentido. Entonces no es mi estándar de perfección, no son mis buenas obras, no es mi conocimiento, no es mi buena familia, hermanos. Nada de eso puede reemplazar la obra de Cristo. No olvidemos que somos salvos por gracia. Quiero decir este último texto antes de terminar, porque es una centralidad en el evangelio, hermanos. Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la verdad del evangelio. No somos dignos, no somos capaces, no contribuimos, no hay reglas, no hay mandatos, no hay leyes que cumplamos que nos acerquen a ser siquiera de lejos aceptados por Dios. Es solamente Jesús y su sacrificio lo que nos lleva ahí. Ahora, desde ese punto, aquel que verdaderamente ama, entonces va a manifestar con su vida, con sus palabras y sus acciones que conoce al Dios de salvación. Póngase en pie, por favor. Antes de cantar al Señor, vamos a orar. Y yo quiero invitar a los hermanos a que pueda tener un tiempo de reflexión ahí donde está. Y que pueda ser capaces de mirar y examinar y escudriñar dentro de su corazón cómo está su vida. Porque no vaya a ser, hermanos, que nos estemos deslizando hacia una conducta hipócrita y estemos con eso generando fracturas en el cuerpo y perdiéndonos evidentemente el gozo que viene de estar en comunión con el Señor.